Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy te vamos a brindar toda la información de préstamos hipotecarios en este año en el que se ha reactivado el uso de esta herramienta fundamental para el acceso a la vivienda. Vamos también a hablar de seguros para transporte de mercadería y en el último bloque vamos a conversar con el economista Pablo Rojo para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre hacemos a todas tus preguntas. Ya estamos aquí, como siempre, con Santiago Chelada. También está Yamila Escala y, al igual que el miércoles, nos acompaña Miguel Cielonca. En esta oportunidad, como hacemos todos los viernes, para brindarles a todos ustedes, a todos aquellos que tienen algún ahorro y quieren invertirlo, recomendaciones de inversión. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, muy bien, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más aquí. Vamos a arrancar, tenemos mucha información como siempre. Vamos a comenzar hablando de una noticia vinculada con el mercado asegurador, ya que agosto dejó una buena noticia para el negocio de ART, de acuerdo a información de la Cámara que reúne a las empresas de este sector. Las notificaciones de juicios cayeron un 5% en relación al mismo mes del año pasado. Recordemos, Yami, que con la ley que se sancionó a comienzos de este año se busca reducir la litigiosidad que afecta a este sector, ¿no? Sí, una litigiosidad muy dañina para el mercado y para todos sus integrantes. Ahora, mucho número. La UER habla de brotes verdes, ¿sí? El dato que vos das, exactamente, estamos hablando de agosto, una disminución del 5% a nivel país. A nivel país, sí. Pero, si uno lo compara con los primeros 8 meses, o sea, el acumulado 2017 versus 2016, tenemos un aumento del 15%. Vos me vas a decir cómo cuando uno dice el aumento del parque automotor, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, bueno, no, hay más gente, sí. Vamos, a ver, pareciera más que es un mensaje todo lo que se está planteando, como de vamos por este camino, porque al mismo tiempo piden que la justicia acompañe, que deje de declarar, o sea, que deje de fallar a favor de aquellos pedidos de inconstitucionalidad cuando se plantean con esta ley. Y por otro lado, pide a las provincias que no adhirieron, que son varias, que adhieran, lo cual es otro punto, porque digo, a nivel país vamos a poder hablar efectivamente de si la ley fue efectiva o no, una vez que todos hayan adherido. Y un crecimiento, a ver, una baja en Capital Federal, pero un crecimiento importantísimo, te estoy diciendo, del 58% en la provincia de Buenos Aires. Todos reacomodamientos igualmente que implica la ley y sobre todo lo que tiene que ver con esas comisiones médicas como instancia previa a la judicial, con todas las dudas que genera respecto de que, bueno, de que esas comisiones médicas actúen o no como un juez, que no son un juez, son una comisión médica. Pero bueno, conclusión. ¿A qué voy con todo esto? La noticia puntual es que efectivamente a nivel país hubo una disminución del 5% si lo miramos respecto al mes anterior. Para hacer análisis, todavía no podemos. Podemos dar esta información y ver qué va a suceder cuando todo este asunto haya cumplido al menos un año, diría yo. Sí, importante seguir avanzando en este ámbito, buscando ponerle un límite a la industria del juicio, que, como ya hemos dicho muchas veces, parasita al sector productivo de la Argentina y afecta la posibilidad de crear nuevas fuentes de trabajo. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora te vamos a brindar toda la información de préstamos hipotecarios, este instrumento que se ha reactivado en este último año de manera muy importante. Sí, Ale, solo en Capital 200%, subieron las escrituras que se hicieron con créditos hipotecarios, especialmente la nueva modalidad UVA, estos créditos indexados por inflación. Vamos a ver entonces cuáles son las mejores alternativas que ofrece el mercado para tomar créditos hipotecarios. Fíjense, estos son
10.000 pesos a 10 años. ¿Cuánto se paga por cada 10.000 pesos? Provincia, 112 pesos, Nación, 113, Credicop, 114, Ciudad, 116, hipotecario también 116. Los más económicos, los bancos públicos. Después, 117, Banco Macro y Santander Río. Galicia, 126 pesos, Francés, 139 y ICBC, 141 pesos, siempre por cada 10.000 pesos que se pida de crédito hipotecario. Si uno quiere ir a tasas más bajas, tienes que ir a plazos más altos. Nación, 49 pesos, el plazo es 30 años, Ciudad 63, Provincia 70 pesos, hipotecario 72, Galicia 73, sigue subiendo, Macro 84, Credicop 97, siempre por cada 10.000, 103 el Santander Río, Francés 113 y cierra la lista el ICBC con 121 pesos por cada 10.000. En este caso de los bancos privados el plazo varía entre 15 y 20 años. Como siempre, toda esta información la encuentran en nuestra página de Facebook y por supuesto aquí presentamos solamente lo que es créditos UVA, después están las líneas tradicionales y su éxito dependerá un poco si conviene o no una línea tradicional, de cuánto creamos que sea la inflación y por supuesto de si nuestros ingresos se ajustan o no con la suba de precios. Les decía, toda esta información en detalle en nuestra página de Facebook. Sí, en relación a este último punto hay que destacar, ¿no?, que es muy probable que las cuotas de los créditos UVA terminen con el paso del tiempo siendo más altas que la de los préstamos tradicionales. O sea que aquellos que pueden elegir, justamente porque pueden llegar al monto que necesitan para comprar su vivienda con un crédito tradicional, pueden considerar la posibilidad de que estos créditos sean más convenientes. Muy bien, vamos a comenzar ahora, vamos a abrir esta sección que todos los viernes dedicamos a las recomendaciones de inversión. A ver, Miguel, ¿qué trajiste hoy para todos aquellos que nos están mirando? Mira, Alejandro, hoy lo que tengo para compartir con ustedes es un poco atípico. Tradicionalmente lo que hacemos es hablar de un producto. Hoy quiero compartir un poco si uno tuviera efectivamente una bola de cristal, qué es lo que estoy pensando en cómo puede moverse el dólar de acá y por unos meses hacia adelante. Saben ustedes que hay algunos motivos que explican que estructuralmente el peso tiene que mantenerse fuerte, ¿sí? Y si los tengo que resumir, básicamente es que hay una necesidad de financiamiento del déficit fiscal y hay una política monetaria contractiva del Banco Central en combate a la inflación. Entonces, claro, las dos cosas juntas lo que implican es que van a haber dólares entrando a la Argentina y eso a lo que te lleva es que con cierta cantidad de pesos, más dólares implican un peso más fuerte. ¿Está bien? Eso es, si querés, el trasfondo, claro, lo estructural. Ahora, en ese sentido, yo creo que de acá a fin de año el dólar probablemente se mueva más o menos un peso, pero no va a ser lineal. Claro. No creo que sea lineal. Los seres humanos tendemos a pensar en términos lineales, pero no es así. Ustedes saben que hay un escritor norteamericano, el que escribió Tom Sawyer, se llamaba Mark Twain, y decía que la historia no se repite, pero rima bastante bien. Entonces, yo creo ¿cuál es la recomendación? La recomendación es, básicamente, yo espero un repique del dólar justo antes de las elecciones, no tan fuerte como el que vimos antes, pero definitivamente cuando nos acerquemos va a surgir la incertidumbre, con lo cual el que quiere vender dólares esperaría ese momento y el que quiere comprar dólares que compre ahora o espere bastante. Muy bien, una aclaración importante entonces para todos ustedes. Con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente con vos.
este espacio que dedicamos semanalmente a profundizar sobre un producto bancario o de seguros, hoy vamos a hablar de seguros de transporte de mercadería y para ello estamos con Damián Garay, que es suscriptor de transporte de Mercantil Andina Seguros. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, ¿Cómo Damián? estás, Alejandro? Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Y contame, ¿no? ¿Cuál es la problemática que hoy se da en este rubro, ¿no? El transporte de mercaderías? Y principalmente la piratería, ¿sí? Los piratas del asfalto. La llamada el robo. piratería del asfalto. Tal cual. Exactamente. El robo de mercaderías es el principal problema, ¿sí? Hoy los piratas son cada vez más profesionales, los robos son cada vez más grandes y más frecuentes. Por lo general ya la ¿Viene mercadería... creciendo el robo en este segmento? En el último año, no, disminuyó mirá por un vos, tema bueno. de... Podemos decir que aumentó la frecuencia y disminuyó la intensidad. Esto va Ajá. acompañado O sea, hay de... más robos, pero los robos, Los robos generan un menor daño, Claro, una menor exactamente. pérdida económica. Esto es por la pérdida del poder adquisitivo del consumidor, ¿no? Que pasa de consumir productos como lo que es electrónica a productos de primera necesidad. Obviamente que Ajá. son de menor costo. Como que cambió, digamos, la composición Cambió la de la demanda del mercadería que se traslada a lo largo del país. Exactamente. Ajá. El pirata del asfalto roba de acuerdo a la demanda del mercado, ¿sí? Claro, tal cual, tal cual. Como la gente, el poder adquisitivo del consumidor bajó, se inclina más a lo que son productos de primera necesidad. ¿Y cuáles son estos productos? A ver, ¿cuáles son las mercaderías que hoy más se roban? Alimentos y bebidas, Ajá. carne, después electrónica, por supuesto, sigue estando, indumentaria, calzado, repuestos de autos, Ujú. neumáticos. ¿Y cuál es el modus operandi, ¿no? del pirata del asfalto? Y en líneas generales, detener la marcha del medio de transporte, que el medio que transporta la Porque mercadería. un camión, ¿no? Exactamente, le cruzan el auto, detienen la marcha, reducen al chofer y a la custodia física, a la custodia armada en caso de que ese viaje cuente con seguridad. Lo trasladan a otro vehículo y llevan al camión un depósito, lo dejan enfriando, digamos, o directamente ya hacen el transbordo de la mercadería a otro medio de transporte y concretan el ilícito. Y ya pasando más a lo que es seguros, ¿no? ¿Qué tipo de seguros existen, ¿no? para las empresas de transporte de mercaderías? Y desde el punto de vista de lo que es la cobertura, existen coberturas básicas que cubren los daños por accidente del medio de transporte y con diferentes adicionales de cobertura hasta llegar a una cobertura de todo riesgo. Y dependiendo dependiendo la frecuencia de los viajes o el volumen de viajes que tenga el asegurado, el asegurable, puede ser que se contrate una póliza por un viaje específico o una póliza anual, donde se determina un movimiento anual estimado y se declara mensualmente el movimiento real. Obviamente, ¿no? El precio de la póliza depende del valor de la mercadería transportada. Claro, ¿no? el precio, hay varios factores para determinar la tasa de la prima. A ver, uno por de ejemplo. ellos es qué mercadería se transporta, si es mercadería susceptible a daños o si es susceptible a robo. ¿sí? Porque hay una cobertura contra robo y también una contra daño de la mercadería Claro. por otros motivos. Por un lado, ¿no? la cobertura básica, que es lo que cubre los daños por choque, vuelco, desbarrancamiento, incendio, Claro. y el adicional de robo. Básico y robo es lo que generalmente se contrata. ¿sí? Y para determinar la tasa se tiene en cuenta el tipo de mercadería, la suma asegurada, los kilómetros a recorrer, el medio de transporte. Son los factores a tener en cuenta. Y me comentabas, ¿no? Antes de este bloque, que ahora se está incorporando, ¿no? una exigencia, están trabajando con el gerenciamiento del riesgo, algo así. Hay un nuevo me jugador, mencionabas. sí, hace algunos años ya muchas de las colegas están trabajando con este producto que es seguro más seguridad. La famosa póliza de gerenciamiento, programa de gerenciamiento de riesgo se llama, en donde la aseguradora determina a un gerenciador para que haga una auditoría de las medidas de seguridad y para mitigar el riesgo de robo, por supuesto. Muy bien, perfecto. Y rápidamente, ¿alguna medida de seguridad que suele tomarse? Por ejemplo, exigirse. Generalmente, cuando es un viaje puntual y una mercadería altamente riesgosa con respecto al robo, custodia armada.
pero la mayoría de las veces se trata de reemplazar con una custodia satelital, una seguridad electrónica. Muy bien, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos entonces con información sobre seguros para transporte de mercadería. Quédate con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando con el economista Pablo Rojo. Pues ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están, señores? Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar una vez más aquí. Bueno, como venimos comentando, ¿no? El miércoles ya hemos comentado, la inflación en los primeros 8 meses del año fue del 15,4%. El Banco Central ya de alguna manera reconoció que no va a cumplir con la meta que había establecido del 17% y apunta a cerrar el año con una inflación mensual en torno al 1%. Pablo, ¿ves el incumplimiento de la meta como un fracaso? Depende de la perspectiva. Yo creo que hace 2 o 3 meses el Banco Central hubiera podido aferrarse al cumplimiento de esta meta, lo cual hubiera exigido en ese momento una fuerte contracción en su política monetaria. Creo que no, que por razones políticas optaron por un cierto relajamiento en materia monetaria que se notó estos 2 o 3 últimos meses. Y bueno, eso permitió de alguna manera consolidar la recuperación de la economía, pero obviamente alejó al Banco Central de la meta que se había fijado para este año. Yo personalmente creo que fue una decisión correcta. Aferrarse a una meta nominal de ese tipo, haciendo abstracción de consideraciones políticas e incluso económicas, hubiera sido un error del Banco Central. Por eso, o sea que no estás viendo como un fracaso el incumplimiento de la meta. Bueno, denominar de esa manera las políticas económicas es un poco complicado, porque yo creo que se fijó una meta que era voluntariamente muy ambiciosa y yo creo que in pectore todos los directores del Banco Central sabían que esa meta era muy difícil de cumplir. Incluso era aún más difícil de cumplir si se pretendía que la política monetaria no obstaculice la recuperación de la economía. Y creo que fue lo que hicieron, evitaron que la política monetaria se pusiera contra la recuperación de la economía y eso los hizo obviamente abdicar de alguna manera de ese objetivo que era muy ambicioso y hubiera implicado tasas de interés más altas que las que tuvimos. Ahora parece insistirse, ¿no?, en este modus operandi para el año que viene, ¿no?, porque se establece una meta que también luce muy ambiciosa, ¿no?, entre el 8 y el 12%. ¿Te parece atinada la decisión de insistir con esa meta? Bueno, creo que el año que viene van a estar confrontados de alguna manera a la misma disyuntiva dentro de la cual se desenvolvieron este año. Si el Banco Central pretende el año que viene alcanzar un objetivo inflacionario del 12%, va a tener que recurrir a una política monetaria bastante más contractiva que la actual. Y eso puede poner en riesgo también la prolongación de alguna manera de la recuperación de la economía. Así que probablemente en junio o julio del año que viene estén confrontados los directores del Central, Sturzenegger en particular, a la misma disyuntiva que tuvieron en estos últimos meses. Y creo que de vuelta van a optar por una política monetaria un poco más relajada y en facilitar la continuación del crecimiento económico. El hecho, Pablo, de que el año que viene no es electoral, ¿no podría favorecer quizás la postura más contractiva? Es un buen argumento, pero yo creo que cuando una recuperación económica se aborta de alguna manera, después es mucho más difícil retomar el ritmo ascendente y que cualquier autoridad monetaria o económica siempre va a preferir la continuidad de un proceso de crecimiento antes que ponerle fin a ese proceso de crecimiento apostando a que después va a poder rebotar la economía o recuperarse. Yo creo que si uno ve que la economía crece y eso implica mantener una política monetaria más relajada, por supuesto, siempre y cuando la inflación venga cayendo, ¿no es cierto? Es decir, siempre y cuando la tendencia sea hacia una inflación cada vez menor. Creo que en ese contexto siempre las autoridades económicas van a optar por asegurar las condiciones para que la recuperación de la economía se sostenga en el tiempo. Hablabas de recuperación, de crecimiento, también en el corte comentamos un poco lo que está pasando con la inversión y el consumo. ¿Realmente ves una recuperación sólida de la economía que se está expandiendo a más sectores? Porque para algunos, sobre todo desde la oposición, hablan de veranito solamente.
No, yo creo que la recuperación es sólida y se está propagando hacia toda la economía. Creo que además no es mérito del gobierno únicamente. Yo diría que se está produciendo un alineamiento de planetas, diría yo, en la economía internacional que es muy favorable a la Argentina. Tenemos las tasas de interés en Estados Unidos volvieron a estar en el 2%. Hoy nadie piensa, por otra parte, que las tasas puedan subir. Incluso la Fed, que había hecho varios amagues de aumentar la tasa de interés de corto plazo, ostensiblemente renunció a eso y hasta el año 2018 no se va a volver a hablar de un aumento de tasas. Y además un hecho que es muy importante y bastante inusual, las tres grandes regiones económicas del mundo están creciendo. Está creciendo China, está creciendo Europa y está creciendo Estados Unidos. Sobre todo Europa, que era la más rezagada en materia de crecimiento, hoy está mostrando un crecimiento incluso superior al de los Estados Unidos. Y China, que era una economía siempre en duda con respecto a si era sostenible su tasa de crecimiento, ¿no? Está creciendo al 5 o 6% por año, y eso es un elemento que yo creo va a terminar, ya de hecho está traccionando fuertemente a Brasil, va a traccionar a la Argentina y nos asegura además un sendero de recuperación de los precios internacionales de nuestros productos de exportación, que yo creo que va a ser un elemento importante en 2018 para sostener el crecimiento. Además, en un contexto en el cual el gradualismo del gobierno en materia fiscal conduce a la obligación de financiar déficits fiscales muy significativos, por lo menos durante 2 o 3 años más, evidentemente el tener tasas de interés internacionales tan bajas es una muy buena noticia. ¿Es creíble este gradualismo fiscal? Digo, estas metas que se va planteando el gobierno de un déficit que se va reduciendo. ¿Es creíble o simplemente es patear la pelota hacia adelante y decir, bueno, el problema fiscal lo vamos a resolver el año que viene, el siguiente, a 2019, y cuando llega el 2019 nos encontramos que nuevamente tenemos un déficit alto? Es creíble siempre y cuando haya plata barata en el mundo. Si recordamos la crisis gravísima del 2001, en el 2001 la Argentina estaba en equilibrio fiscal primario, es decir, solamente tenía que financiar los intereses. Una deuda que era alta en ese momento, ¿no? Sí, una deuda que era alta, las tasas de interés eran mucho más altas, pero la realidad es que la meta de equilibrio fiscal que hoy el gobierno se plantea a 3 o 4 años, en el 2001 había sido alcanzada. Lo que había que financiar era, obviamente, la amortización de la deuda y los intereses. Había tasas de interés muy altas. Claro, y sin embargo, una situación fiscal muchísimo más sólida, entre comillas, que la actual, salvando todas las diferencias, por supuesto, era infinanciable en el contexto de altísimas tasas e iliquidez internacional que había en esa época. En el día de hoy, un déficit fiscal de 4% y un déficit financiero total del 8-9% resulta financiable en condiciones bastante favorables. Siempre y cuando subsistan estas condiciones financieras, yo creo que la Argentina va a poder, dentro de ciertos límites, por supuesto, financiar su déficit. Ahora, si el gobierno apuesta a largo plazo a mantener un déficit de 4% a nivel primario y de 8% a nivel financiero, no, eso no va a andar a largo plazo, sea cual fueren las condiciones financieras internacionales. Pero estamos, yo creo, bastante lejos todavía de ese momento, ¿no? Pablo, ¿esperás cambios importantes en materia económica después de las elecciones o crees que el rumbo va a continuar más o menos como se viene dando? Yo espero algunos cambios, pero ya ahí mezclo mis deseos con mis pronósticos. Espero que haya cambios en materia de política fiscal y en particular que se inicie un proceso de reforma impositiva que es absolutamente necesario para darle sustento al crecimiento económico en el mediano plazo. Espero algunas reformas que apunten a cuestiones relevantes como el mercado del trabajo y como la seguridad social, probablemente buscando muy amplios consensos, pero que marquen por lo menos una línea hacia adelante. Yo creo que en particular la reforma tributaria es muy importante. La Argentina, el sector productivo en Argentina no puede seguir tolerando los niveles actuales de presión impositiva sobre la economía blanca. Además, la multiplicidad de impuestos, la superposición, el desorden, el caos que hay en nuestro sistema impositivo por la superposición de impuestos o tasas municipales, provinciales, nacionales, que gravan exactamente las mismas transacciones y entonces terminan resultando en una carga insoportable y además que ponen nuestros precios en niveles astronómicos. Bueno, uno se pregunta por qué la ropa es cara en Argentina.
por esta presión impositiva. ¿Por qué los autos son tan caros en Argentina comparado con Brasil? Bueno, justamente por este tema de la presión impositiva desordenada. Yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer y espero que el gobierno encare esa tarea en el futuro, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Pablo Rojo sobre la situación de la economía, sobre las medidas que se pueden tomar luego de las elecciones para consolidar el proceso de crecimiento que se ha iniciado en este 2017. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.